en un intervalo común, en cada punto en el que f y g tengan derivadas, también van a tener suma, diferencia, producto y cociente. Y en el cociente g ha de ser distinta de 0 en el punto considerado. Entonces aquí remarcando de colores a cada una que le pertenece, en la primera propiedad tenemos que derivada de f más g es igual a derivada de f más la derivada de g. En la segunda es la derivada de f menos g, tenemos que es la derivada de f menos la derivada de g. En la tercera propiedad tenemos que derivada de f por g nos va a dar a f por la derivada de g más g por la derivada de f. Y en el en la cuarta propiedad tenemos la derivada de f sobre g, que nos va a dar g por la derivada de f menos f por la derivada de g. Y esto va a ser sobre g al cuadrado. Y bueno, en donde en los puntos x, donde g tiene que ser distinta de 0. Y antes de pasar a demostrar estos teoremas, vamos a ver algunas de sus consecuencias. En el caso particular de la propiedad 3, cuando una de las dos funciones es constante, por ejemplo, tenemos g de x es igual a c, o sea, la constante para todo valor de x. En este caso, la propiedad 3 se transforma en la derivada del producto de una función por una constante es el producto de la derivada de la función por la constante. Y bueno, se combina esta propiedad con la derivada de con la derivada de una suma, que es la propiedad 1. Y se tiene que, para cada par de constantes, C1 y C2, nos quedaría de la derivada de C1 por F más C2 por G. Y tenemos que es la derivada de F por C1 más la derivada de G por C2. A esta propiedad se va a denominar una propiedad lineal de la derivada y es análogo a la propiedad lineal de la integral. Y bueno, aquí tenemos por el método de inducción, se puede extender la propiedad lineal a un número cualquier infinito de sumandos. Y aquí tenemos donde C son las constantes, f1, f2, f3, fn, son funciones cuyas derivadas son f de 1, la derivada de f de 1. Y pues aquí tenemos que cada fórmula referente a las derivadas se pueden escribir de dos maneras. La igualdad se escribe entre dos funciones, como igualdad entre dos funciones o como igualdad entre números. Las propiedades del teorema que hemos escrito antes son igualdades que contienen funciones. En este caso, en la propiedad 1, indica que la derivada de la función f más g es la suma de dos funciones, la derivada de f y la derivada de g. Cuando se consideran los valores de estas funciones en el punto x, se obtienen fórmulas entre números. Y así en la fórmula de la propiedad 1, ya tenemos una igualdad entre números, donde tenemos f más g por x. Es igual a la derivada de f de x más la derivada de g de x. O sea, aquí solo tenemos las funciones y aquí ya le agregamos números y ya tenemos la igualdad entre números. Ahora, demostrando la propiedad 1, nos dice que sea x un punto en el que existen f de x, la derivada de fx y la derivada de g de x. El cociente de diferencia es para f más g.
Y aquí nos viene cómo se desarrolla, donde cuando le agregamos h, cuando h tiende a cero, el primer cociente del segundo miembro tiende a derivada de f de x y el segundo a eje de x. Por lo tanto, la suma tiende a la derivada de f de x más la derivada de g. Y pues tenemos aquí que la demostración 2, que es la diferencia de f menos g, es análoga a la primera. Por lo cual nos vamos a la tercera demostración de la propiedad 3 y nos dice que el cociente de diferencias para el producto f por g es esta y nos desarrolla aquí cuando h tiende a 0. Se suma y resta al numerador un término conveniente y la suma de dos términos en los que aparezcan los cocientes de diferencias f y g, sumando y restando g de x y f de h más x más h se convierte en, aquí los sustituimos, aquí tenemos g de x y f de x más h y ya ponemos los términos. Bueno, se convierte en esto y pues obvio cuando h tiende a 0, el primer término del segundo miembro tiende a g de x derivada de f de x. Y puesto que f de x más h tiende a f de x, el segundo término tiende a f de x derivada de g de x, lo que muestra la propiedad 3. Y bueno, sí, aquí pues está cumpliendo la propiedad, donde se sustituye. Bueno, y para la demostración del... A ver, espérame tantito. ¿Está Julio por aquí, maestra? No, ¿verdad? Bueno. Tenemos que para la demostración, en un uso particular, cuando se tiene f de x es igual a 1 para todo x, en este caso la derivada de f de x es igual a 0. Y la propiedad 4 se reduce a la fórmula de la derivada de 1 sobre g es igual a la derivada de g sobre g al cuadrado. Luego suponemos que g de x es diferente de 0. A partir de este caso, pues se puede deducir la fórmula general de la propiedad 4, escribiendo f sobre g como producto y aplicándolo en la propiedad 3, se tiene este resultado. Donde nos muestra que el cociente de diferencias es de 1 sobre g y tendríamos esto. Por de 1 sobre g. Y aquí cuando h tiende a 0, el primer cociente de la derecha de g de x tiende al tercer factor que tiende a 1 de g de x, que sería este. La continuidad g en x se hace uso en el hecho de que g de x más h tiende a g de x cuando h tiende a 0. Y el cociente de menos g menos la derivada de g de x sobre g de x al cuadrado. Bueno, estos numeritos los puse en verde porque no los pude poner al cuadrado o elevado, lo que demuestra la primera fórmula, que sería esta. Y para poder escribirla es necesario suponer que g de h de x más h
es diferente de 0 para toda h suficientemente pequeña. Y bueno, aquí vienen unos ejemplos del... Bueno, no sé, maestra, si me pudiera apoyar, si quisiera agregar algo antes de pasar a los ejemplos. Sí, por favor, le regresas a las reglas del producto y del cociente. Mm, Gracias. Ok. aquí, ¿verdad? Bueno, un poquito después, creo que son por la diapositiva 10 o 11. Después, hay, a ver chicos, si se dan cuenta, las demostraciones de los 4 incisos del teorema, que nos dice que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada de un producto es el producto de las derivadas. Y sí, chicos, así es correcto lo que les estoy diciendo. ¿Qué dijo? ¿Me lo repite? ¿Lo puedes repetir? Otra vez. Perdón, maestra. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, por regla de la suma. ¿La derivada de un cociente es el cociente de las derivadas? No. Sí. Gracias. ¿No? Como nadie me dice nada, yo dije, no están conmigo. Ok, muy bien. A ver, para demostrar cada una de estas 4 propiedades, que es lo que utilizamos, como ustedes pueden observar, justamente la definición de la derivada a través de lo que ustedes llaman la regla de los 4 pasos, ¿cierto o no? En el caso de esta demostración, que es la demostración de la derivada de una suma, aquí lo único que hizo el autor fue reagrupar términos semejantes. Todos los términos que tengan en común a la f y todos los términos que tengan en común a la función g. Y de forma inmediata, solamente reagrupando términos, demostramos esta primera propiedad, ¿verdad, chicos? ¿Le pasas, por favor, a la propiedad a la siguiente diapositiva, Jania? Gracias. Pero, ¿qué pasa con el producto? En el caso del producto, ¿no es cierto que el producto de una derivada es el producto de sus derivadas? Hay una regla que nos dice que sale diferente. Entonces, para que se pueda demostrar esta propiedad, ¿qué es lo que hace el autor? Observen, el autor lo que realiza es lo siguiente: suma y resta g de x por f de x más h, ¿cierto o no? Pero suma y resta, porque nosotros sabemos que en matemáticas se utilizan mucho estas propiedades de sumar por ceros, pero ceros que tienen cantidades específicas, como este es el caso. G de x por f de x más h. Como lo suma y lo resta, esta definición en realidad va a ser esta. Aquí aparece g de f de x más h y por acá aparece g de x por f de x más h. Y todo lo anterior, ¿cierto o no? Por definición, que es f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x, que es esto que aparece al principio. ¿Todos estamos de acuerdo en esta parte, chicos? Sí, maestra, sí. Muy bien. Sí, no. Ahora, aquí, ¿qué es lo que hace? Cuando reagrupa términos, observan que en el primer sumando a quien factoriza es a g de x, y en el segundo sumando a quien factoriza es a f de x más h. Cuando tiene eso y toma el límite cuando h tiende a 0, que es la definición de la derivada del producto, ya le da la propiedad, que ahora sí, dicha de forma correcta, la derivada del producto de dos funciones f de x por g de x, ¿a qué va a ser igual? A g de x por f' de x más G' de x por f de x. ajá, g' de x por f de x. Pero no tienen que perder de vista lo que Jania les comentaba. Tienen que sumar y restar g de x por f de x más h. Muy bien. Por favor, le pasas a las siguientes diapositivas, Jania. Ok. En esta parte, que es la regla del cociente, a la 14, por favor, ahorita nos regresamos a esa. Para demostrar, creo que viene hasta la siguiente, hasta la 15, la regla del cociente. No, entonces sí viene en la 13 o 14. Ahí, en la 13. Observen, para demostrar que un cociente tiene por derivada la regla que ustedes conocen, que es justamente esto que estoy encerrando en el cuadro, ¿qué es lo que hace el autor? Ocupa la regla del producto, ¿cierto o no?
donde utiliza que f está multiplicada tal cual aquí lo indica. F está multiplicando a 1 sobre g de x. Al utilizar la regla del producto, ellos obtienen esto. 1 sobre g por f' de x más f por la derivada de 1 sobre g'. Pero ella previamente ya les dio un resultado que vamos a ocupar muy seguidamente. La derivada de una constante sobre una función, ¿a qué va a ser igual? A menos la derivada de la función sobre la función elevada al cuadrado. Al utilizar esto, que algunos autores llaman corolario. ¿Por qué corolario? Porque es un resultado inmediato de la regla del cociente. Por aquí lo ocupa como un resultado. Obtiene justamente la derivada de un cociente. Y observen cómo en esta parte ya no necesariamente utilizan la definición, sino ocupan ya reglas que ustedes establecieron previamente. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuál es la otra forma de demostrar la regla del cociente? A través de la regla de la definición, utilizando la definición de la derivada. Y una vez utilizando la definición, ¿qué es lo que tienen que hacer? Algo parecido a lo que hacían en la regla del producto. Sumar y restar un término que no afecte, pero que sí me permita llegar al resultado que yo tengo en este cuadro. ¿Ok? Ya que aquí no lo hace el autor, ustedes sí lo van a hacer de tarea. ¿Ok? ¿Dudas? Bueno, aquí tenemos, ajá. Adelante. Aquí tenemos, bueno, de un ejemplo, tenemos los polinomios, que antes se vio en el ejemplo 3 de la sección 4.4, donde f de x es igual a x a la n. Estos numeritos en verde es elevado, ¿no? Donde n tiene que ser un número positivo, entonces su derivada va a ser de n por x elevado a la n menos 1. Bueno, aquí encontramos de nuevo, pues este resultado a partir del caso particular de n es igual a 1, aplicando el método de inducción, pues con la fórmula de la derivación de un producto. Y combinándolo con la propiedad lineal, se puede derivar cualquier polinomio sumando la derivada de cada uno de los términos. Si f de x es igual a, ¿cómo se llama esta? Sumatoria. Sigma. Es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de c subíndice k por x a la k. Ok, gracias. Derivando, y pues esto, derivando término a término, se tiene la derivada de justamente esto. Y pues la derivada de un polinomio de grado n es un polinomio de grado n menos 1. Y por ejemplo, aquí tenemos si f de x es igual a 2x a la 3 menos 5x al cuadrado menos 7x más 8, entonces su derivada, pues aplicando esto, va a ser de 6x al cuadrado más 10x menos 7. Ok, antes de que cambie de diapositiva, Jania, permítame hacer unos comentarios. Observen, para la demostración de este teorema, porque es un teorema, les dice la derivada de una función potencia, donde esta función específicamente es x a la n. Este va a ser igual a n veces x a la n menos 1, no perdiendo de vista que n tiene que ser, como dicen sus compañeros, un entero positivo, o puede no necesariamente ser un entero, pero lo que sí es que tiene que ser positivo, y ya más adelante vamos a ver algunos casos particulares, si mal no recuerdo. Y observemos cómo aquí nos hace énfasis en que vamos a aplicar un método de demostración que se le conoce en la literatura como inducción matemática. Hasta ahorita solamente hemos visto un método de demostración, por si no lo había notado, que es justamente la definición.
Aquí ya les habla de otro método, que es el método de la inducción matemática. Y básicamente, ¿en qué consiste este método? Lo voy a decir previamente porque esa va a ser una metodología que ustedes van a ocupar muy frecuente en matemáticas. De inducción. Tal como su nombre lo sugiere, ustedes van a suponer que esto va a ser cierto para n igual a 1 y en particular van a suponer que es igual o es cierto para n igual a k. ¿Cómo es cierto para esto? Entonces, ¿ustedes qué tienen que demostrar? Algunos autores le llaman a esto hipótesis. Ustedes lo tienen que demostrar para un caso en el que n sea igual, por demostrar, en el que n es igual a k más 1. Y si se satisface para n igual a k más 1, entonces se va a satisfacer para n igual a k. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el método de inducción y eso es justamente lo que el autor sugiere que se ocupe para este caso. En este caso en particular, nosotros, ¿qué tenemos, chicos? Lo siguiente, ustedes tienen que una función p de x igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta i igual a k es igual a c veces i por x a la i, ¿cierto o no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué van a suponer por hipótesis? Lo siguiente, que la derivada respecto de x de p de x, ¿a qué va a ser igual? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Disminuimos un grado según esto. Y veces, no olvidando, aquí se me olvidó hacer un comentario, que esta sumatoria, ¿qué significa antes de pasar a la derivada? Esta sumatoria significa que p de x es igual, cuando k es igual a 1, perdón, aquí va desde 0. Desde i igual a 0, ustedes obtienen c a la sub 0, x a la sub 0, más, para i igual a 1, tenemos c subíndice 1, x a la 1, más, para i igual a 2, c subíndice 2, x al cuadrado. Para i igual a 3 tenemos c subíndice 3, x cúbica. Y así consecutivamente hasta que termino, hasta el término késimo. Ese va a ser igual a c subíndice k, x a la k. Pero antes de continuar, x a la 0, ¿cuánto vale por definición, chicos? 1. Muy bien, es igual a 1. Entonces aquí ya nada más me queda c sub 0. ¿Se dan cuenta lo que representa esta sumatoria? Todo un conjunto de términos que tienen su constante con su función x a la i, tal como ya lo habíamos visto previamente. Ahora sí, ¿qué es lo que nos dice el método de inducción? Que por hipótesis, ¿yo qué debo de tener, chicos? Que la derivada respecto de x de p de x, ¿a qué va a ser igual? A la derivada de cada una de estas, es decir, la derivada respecto de x de la sumatoria de i igual a 0 hasta acá de ci x a la i va a ser igual. Introduzco la derivada dentro de la sumatoria y esto va a ser igual a la sumatoria de i igual a 0 hasta acá de la derivada de cada uno va a ser i veces ci por x a la i menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, está bien. Hola. Maestra, nada más una cosa. Dígame. Esta sumatoria es básicamente un polinomio, ¿no? Podríamos decirle así. Es un polinomio. Okay. En este caso particular, más adelante, cuando veamos series y sucesiones,
esa sumatoria no necesariamente es un polinomio, va a indicar un comportamiento específico de los términos del sumando, ¿ok? Ok, ok. Muy bien. Ahora, esto es por hipótesis. ¿Qué es lo que ustedes quieren demostrar? Lo siguiente, que la derivada respecto de x, ¿de quién? De un polinomio que ya no lo voy a llamar p de x, sino q de x, va a ser igual en donde, en este caso particular, q de x, ¿quién va a ser? Va a ser un polinomio con un grado mayor, es decir, va a ir desde, le voy a llamar j igual a 0 hasta k más 1 de, ya no le voy a llamar c, le voy a llamar d para no confundirlos, de k de x a la j. ¿Estamos de acuerdo? Queremos demostrar que la derivada de este, ¿quién va a ser? J veces la sumatoria desde j igual a 0. Más adelante les voy a enseñar a cómo cambiar, pero sí lo voy a introducir. Este es el límite superior de esta sumatoria y esto que estoy encerrando es lo dije al revés. Eso que subrayé primero, que ya deseleccioné, es el límite inferior de la sumatoria. Esto. Y esto que estoy subrayando nuevamente es el límite superior de la sumatoria. Repito, límite inferior, límite superior, y les indica de dónde a dónde va. Esto va a ser igual, más adelante vamos a ver que se puede correr esa sumatoria si comenzamos desde términos específicos. Entonces esta sumatoria va a ir desde j igual a 0 hasta k más 1. ¿De quién? De dj. Y aquí que va a aparecer x a la j menos 1. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Esto es lo que nosotros queremos demostrar. Maestra, nada más tengo una duda. ¿Por qué la sumatoria sigue yendo hasta k más 1? Si, bueno, no pueden... Si restamos el 1, ya únicamente podemos decir que es hasta acá, ¿no? Uh-huh. Pero está bien que lo expresemos así, ambas formas son correctas, ¿no? Porque si yo me pongo en el término k más 1 menos 1, ya sería igual a k, ¿no? Sí, era lo que le comentaba, que más adelante vamos a ver cómo cambiar el límite superior de esa sumatoria. En este caso usted ya lo observó, dice por lógica que yo matemática conozco, sé que para empezar el límite superior de esa sumatoria ya no tiene que ir hasta k más 1, basta con que aparezca k. ¿Sí está de acuerdo usted? Sí, exactamente. Eso, pero con palabras complicadas y que no me entendí. No. O sea, no me de entender, perdón. Ok, entonces eso es lo que queremos demostrar. ¿Y cómo vamos a ocupar el resultado anterior, chicos? Si se dan cuenta, en este resultado, esto equivale a que tienen que, y aquí de hecho también se corre la sumatoria. Observen cómo en el límite superior es diferente. Si yo me regreso a esta forma extendida de la sumatoria, esto equivaldría por el resultado que nosotros ya vimos previamente que la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, ¿qué tendríamos aquí si quisiéramos derivar cada uno de estos términos, chicos? La derivada de la constante. Pero ustedes ya conocen, la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0. Entonces, nada más que me quedaría este término, ¿cierto o no? La derivada de este primer sumando respecto de la variable x es c subíndice 1. La derivada de este, ¿cuánto sería? 2 veces c subíndice 2 por x más la derivada de este término. 3 veces c subíndice 3 por x al cuadrado y así consecutivamente hasta llegar a la derivada de este término. ¿Cuánto sería la derivada de este término? K veces c subíndice k por x a la k menos 1. ¿Todos de acuerdo? Sí, sí. Lo cual, ok, gracias. Lo cual indicaría algo como lo que tenemos aquí, ¿cierto, no, chicos? Sería i veces ci por x a la i menos 1, ok. Entonces eso lo vamos a ocupar aquí. Cuando yo quiera derivar esto de hecho lo puedo expresar en dos términos de la siguiente forma y voy a aplicar la regla de la suma también aquí. Si yo al separarlo obtengo primero
el término j igual a 0, obtendría que su derivada vale 0, pero lo voy a separar para k más 1 y k, es decir, lo siguiente. Los últimos términos de qx, que es igual a la sumatoria desde i igual a 0 hasta k más 1 de j por x a la j, va a ser igual ¿a quién? A la sumatoria desde i igual a 0 hasta k de dj por x a la j, más el último término, que es k más 1, de k más 1 por x a la k más 1. Hasta aquí estamos de acuerdo. Pero esto por hipótesis, ¿cuánto vale su derivada? Ay, aquí. Sería j por dj x a la j menos 1, ¿no? Aquí le voy a poner k' para utilizar todo el espacio. La derivada de esto, por lo que nosotros tenemos por hipótesis, va a ser j por dj, y me faltó la sumatoria. La sumatoria desde i igual a 0 hasta acá de j por dj por x a la j menos 1, ¿ok? Y por reglas de la derivación me falta derivar este término. ¿Cuánto vale la derivada de este último término, chicos? Sería k más 1 por dk más 1 por x a la k. Ok, ahora, puedo ya juntar el último término y la sumatoria que yo tengo previamente. No sé si todos los ve. A ver, como tengo todavía como superíndice y subíndice acá, observo que sigue yendo hasta k más 1. Entonces aquí mi sumatoria sigue yendo desde k igual a 0 hasta k más 1 de quién. En vez de j, ¿qué voy a poner? Bueno, sí, voy a poner j. De dj por x a la j menos 1. ¿Sí están de acuerdo? Chicos. Sí. Que no veo que está cambiando, maestra, la pantalla. Creo que... No, Pues apenas está cargando. solo lo comenté. La derivada de ese polinomio respecto de x, entonces va a ser igual a la sumatoria desde j igual a 0 hasta k más 1, si junto a los términos de j, de j, x a la j menos 1. Se sigue satisfaciendo. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. De hecho, observen, aunque j vaya desde 0, para cuando j es igual a 0 en el primer término, ¿esto cuánto me va a dar? 0 por d subíndice 0 por x a la 0 menos 1, y esto al final me da 0. Para el primer sumando, para el segundo sumando. Para cuando j es igual a 1, aquí voy a tener j igual a 1, d subíndice 1, x a la 1 menos 1, x a la 0, más, para j igual a 2, tengo dos veces, d subíndice 2, x a la 2 menos 1, 1, más, para x igual a, para j igual a 3, perdón, tengo tres veces, d subíndice 3, x a la 3 menos 1, 2, y así consecutivamente hasta el término k más 1. Para el término k más 1 voy a tener k más 1 por d de k más 1 por x a la k más 1 menos 1, que me da x a la k. Y acaban de demostrar este teorema, chicos. Ay, Ari. Muy bien. Ejemplo 2 para funciones racionales. Nos dice que si R es el cociente de dos polinomios, P de x entre Q de x, la derivada de esa función racional se puede calcular por medio de la fórmula del cociente, ¿verdad, chicos? Entonces, para aplicarse la regla del cociente, como hemos visto para algunas otras funciones, como son los límites, lo que se tiene que pedir como condición es que
denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, por regla del cociente, en particular, si nosotros suponemos que la función p de x es igual a una función 1, entonces vamos a tener que la función racional r de x va a ser igual a 1 sobre x a la m, donde m va a ser un entero positivo y x, bueno, en particular x a la m, o en particular x tiene que ser diferente de 0. Por lo tanto, por regla del cociente, la derivada de esta función racional va a ser igual a ¿quién? A x a la m por la derivada de la constante, que ¿cuánto vale? 0. Menos la derivada de la función x a la m, que es m, por x a la m menos 1 sobre x a la m elevado al cuadrado, que equivale a tener x a la 2m. Reduciendo términos, ¿eso cuánto nos da? Menos m sobre x a la m sobre x a la 2m. Ah, ya, redujo términos. Observemos que utilizando la propiedad de que tenemos la misma base tanto en el numerador como en el denominador, al pasar el x a la m menos 1 al denominador, tenemos x a la 2m menos m más 1. 2m menos m me da m más 1. Por lo tanto, tenemos que nuestro resultado es menos m sobre x a la m menos 1. ¿Todos estamos de acuerdo en esta parte, chicos? ¿Sí ven por qué se llegó esa parte? Estas son No. funciones polinomiales racionales, ¿no? Sí, maestra, pero yo no, o sea, ok, déjeme analizarla y ahorita checo. Vamos a hacerlo paso a pasito. Les voy a compartir pantalla y ahorita regresamos a la exposición de esto para hacer. Ustedes tienen una función r de x igual a 1 sobre x a la m, considerando que x es diferente de 0. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Pero Entonces, no son polinomios. sí, X es un polinomio, ok. sí, x a la m es un polinomio donde m pertenece a los enteros positivos. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Maestra, y Sí. como dijo hace rato bueno, aquí también se menciona P de X y Q de X, entonces, como hace rato dijo Q de X es un valor mayor o algo así, aquí también. Sí, Ok. observen lo siguiente. Aquí, para este caso particular, ¿cuánto vale P de X? 1. ¿Cuánto vale Q de X? X a la M. Y se debe de pedir como hipótesis particular que Q de X tiene que ser diferente de ¿quién? Aquí es igual. Q de X tiene que ser diferente de 0. Y sí, por eso el autor al principio dice que X tiene que ser diferente de 0. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, sí. Entonces, vamos a derivar a esta función. Derivamos a la función r de x respecto de x. Vamos a ocupar la regla del cociente, es la derivada respecto de x de 1 sobre x a la m. ¿Cuánto vale la derivada de r de x? Vale menos R, menos X a la M entre X a la 2M, ¿no? Sí, en este caso sería la derivada de la constante, que es 0, 0 por menos, x a la m menos 1 por la derivada de x a la m, que como ustedes ya lo habían dicho es m por x a la m menos 1. ¿Y todo sobre quién? X a la m al cuadrado, que es x a la 2m. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? El sí, primer sí. sumando nos da 0, pero ¿qué pasa con el segundo? Nos queda menos m veces x a la m menos 1 sobre x a la 2m. Y aquí es donde yo les decía que vamos a utilizar una propiedad de las mismas bases. Cuando se tiene, lo voy a poner en color amarillo, una base A sobre M, sobre la misma base que es A sobre N, esto se puede expresar de dos formas. Es A a la M menos N
O bien es 1 sobre A n menos m. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y esta propiedad es la que yo voy a utilizar. Voy a borrar y lo voy a utilizar. Voy a ocupar la segunda igualdad. Esto se puede expresar como menos m sobre x a la 2m menos m menos 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Sí. 2m menos m, que me da m. Menos con menos me da más. Y yo obtengo m más 1, que es lo que aparece justamente como resultado por el autor. ¿Todos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Cómo se llaman las propiedades que dijo maestra? Son propiedades de potencias. Ah, sí, ok. La regla. Y bueno, sea f de x, x elevado a x a la r, x tiene que ser mayor a 0, siendo r un número racional. Y pues, demostrando la fórmula de derivación, tenemos que la derivada de f de x es igual a r por x a la r menos 1. Entonces, para r es igual a 1 sobre n, siendo n un número positivo, se va a extender a todas las potencias racionales. Bueno, se va a extender a todas las potencias racionales, ¿no? Y para la fórmula de la derivación del producto, demuestra que la igualdad también es válida para r es igual a 2 sobre n y para r es igual a m sobre n, siendo m cualquier número entero positivo. Y la igualdad es válida para todo r racional positivo, pero también para número para r racional negativo. Entonces, si f de x es igual a x al 2/3, tenemos que la derivada de f de x es igual a 2 sobre x a la menos 1/3. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Si f de x es igual a x a la menos 1/2, no. Entonces, en este caso en particular, el autor nos hace énfasis de que no necesariamente la potencia a la que esté elevada nuestra variable x tiene que ser un número entero, sino que puede ser también un número racional, ¿cierto o no? Entonces, la fórmula para derivar este tipo de funciones es equivalente a lo que hemos estado viendo anteriormente. Entonces, por ejemplo, para x a la 1/3, cuando nosotros derivamos, ¿es 1/3 o 2/3? Bueno, ok. La derivada va a ser, este exponente queda como múltiplo y nos quedaría a la 1/3 por x a la 2/3 menos 3/3, que en este caso sería menos 1/3, por eso queda x a la menos 1/3. Aquí nada más hago énfasis en que es 2 sobre 3. Me faltó un 3. Y para este caso, para la derivada de esta función que es x a la menos 1/2, es algo parecido. El menos 1/2 queda multiplicando x y nos quedaría menos 1/2 menos 1 entero, nos quedaría menos 3/2. Por lo tanto, la derivada de esta función respecto de x sería menos 1/2 por x a la menos 1/3. Somos el equipo número 5, conformado por mi compañero aquí, Luis Alejandro, y su servidor. Y les vamos a exponer la regla de la cadena para la derivación de funciones compuestas. La siguiente diapositiva, por favor. Introduciendo un poco más, tenemos que primero recordar que esta regla de la cadena realmente fue propuesta para funciones compuestas. ¿Y a qué nos referimos con funciones compuestas? Como por ejemplo, no sé, cuando queremos derivar seno de x al cuadrado,
pues esto con las reglas que tenemos, por las que hemos visto hasta ahora, pues realmente no podemos, ¿no? De una u otra forma no se puede o tendría que ser de otro método, ¿no? Entonces, realmente para esas funciones ocupamos, realmente, por así decirlo, son funciones compuestas, ¿no? Tenemos que seno y x al cuadrado. Entonces tendríamos que seno es una función, seno de x, y el cuadrado, x al cuadrado, sería otra, ¿no? Entonces las componemos. Y tenemos que recordar también que si f y g son dos funciones, tales que el dominio de f incluye el recorrido de g, podemos definir la función compuesta, ¿no? Aquí la tenemos, que es f de x igual a f compuesta con g de x, ¿no? Y ahora, para simplificar, pues la regla de la cadena, también se puede decir que es la aplicación de la derivada en una composición de funciones, ¿no? Como ya dijimos, estableciendo que si g es derivable en x y f lo es en g de x, f compuesta con g será derivable en x y tendrá la expresión que tenemos aquí abajo, ¿no? Que es lo que vamos a demostrar más adelante, que es como queda de la derivada de f, de g de x, por la derivada de g de x, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. Ahora, para recordar un poco más y tener los recuerdos frescos, denotamos que f compuesta con g está definida por f compuesta con g de x y es igual a la siguiente expresión, ¿no? Y como les venía diciendo, un ejemplo de una función compuesta, ¿no? Tenemos aquí f de x igual a la raíz de x. Y luego que tenemos que g de x es igual a 2x menos 3, ¿no? Si juntamos las dos o hacemos la composición de estas dos, pues tenemos que sería f compuesta con g de x sería igual a la raíz de 2x menos 3, ¿no? Porque tenemos que f de x es primero raíz de x y esta x de adentro que está dentro de la raíz sería todo 2x menos 3 y así tenemos la función compuesta, ¿no? Para recordar un poco. Ahora mi compañero Alejandro les va a seguir explicando. Ok, bueno, ahora la pregunta es, ¿por qué regla de cadena? Entonces se le denomina regla de cadena ya que el proceso consiste en ir encadenando sucesivamente las derivadas de las funciones que actúan, ¿no? Aquí vamos a representar todo por ejemplos para que se vaya entendiendo mejor la idea. Tenemos la función seno de logaritmo de x, ¿no? Queremos sacar su derivada de f de x. Entonces, primero, como ya vimos, está compuesta por funciones compuestas. Identificamos la función interior y la exterior. La función interior entendemos que lo marcamos como g de x, que sería logaritmo de x, y la exterior sería h de x, que sería seno de x, ¿no? Teniendo esto, podemos verificar que tienen derivada las dos. La derivada de g de x es 1 sobre x y la derivada de h es coseno de x, ¿no? Entonces, para representar aquí cómo se va encadenando la regla de esta cadena, ¿no? Vamos a ver que primero aquí tenemos la fórmula que más adelante vamos a explicar más a detalle. Entonces tenemos que derivada de h, que es coseno, y adentro va a ir g, que es la función interior, que sería logaritmo de x, y eso por la derivada de g, que sería 1 sobre x. Ya entendiendo por qué se le llama regla de cadena, ya se ve el teorema, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, Ok. ya se ve. Ahora tenemos el teorema. Voy a ir leyendo y explicando, ¿no? Básicamente, el teorema, o sea, los 4 cuadros que aquí aparecen, es el mismo, pero representado de diferente manera. Entonces dice, sea f la función compuesta de dos funciones u y v, o sea, se entiende que f es igual a unión de u con v, si existe la derivada de v y de u, donde y es igual a v de x, la derivada de f de x también existe y está dada por la fórmula. Aquí tenemos que derivada de f de x es igual a derivada de u de y por derivada de v de x. Entonces, básicamente aquí, esta es una forma de representarlo, pero aquí nos da el extra de que y es igual a v de x, que a continuación ya lo vamos a incluir y ya se va a ver más detallado. Dicho de otro modo, para calcular la derivada de u unión con v respecto a x, se calcula primero la derivada de u en el punto y, donde y, como ya vimos, equivale a v de x, y se multiplica esta por la derivada de v.
Entonces, el cuadro rojo que aquí aparece, básicamente ya es lo mismo de arriba, pero ya implementando lo que equivale Y, que sería derivada de U de V de X por derivada de V de X. En términos más comunes, que está en el cuadro amarillo, como visualmente lo vamos a entender mejor, ¿no? Porque como manejamos U y V, pues a simple vista así se medio confunde. Entonces, en términos más comunes, vamos a representar por H y G, y aquí ya se puede apreciar mejor. Entonces, en el otro cuadro dice, expresada como igualdad entre funciones más que entre números, la regla de la cadena toma la forma siguiente, que ya entendemos, ya expliqué que F es igual a U unión con V, es igual a U derivada de U unión con V, que es básicamente lo mismo que acá, por derivada de V de X. Ya abajo ya es la otra forma, que dice la notación UV, se escribe U derivada de V para indicar la derivada de la función compuesta de UV y derivada de UV para la composición U derivada de U unión con V. Entonces la última fórmula se escribe en el cuadro rojo, ya tenemos que representa básicamente lo mismo, ¿no? Lo que ya vimos anteriormente, solo que más como simplificada. O sea, básicamente el teorema nos representa de las diferentes maneras que se puede escribir. Y ahora va mi compañero Levi. Bueno, ahora como les dije, vamos a demostrarlo. Y a partir de estas dos funciones, digo de estas, sí, de estas dos expresiones, primero que es la derivada de la compuesta de h con g de x sería igual a la derivada de h de g de x por la derivada de g de x. Esto vamos a partir de esta expresión, de la primera, guiándonos por el cociente de diferencial o el cociente de Newton, tiene diferentes nombres. Y a veces este creciente de x que tiende a cero, puede ser una h, ¿no? En vez de ese símbolo con la x. Y para leerlo completo sería el límite de el creciente, cuando el creciente de x tiende a cero, sería f de x más el creciente de x menos f de x sobre el creciente de x. Y ahora vamos a tener en cuenta que f de x va a ser la función compuesta de h de g de x, compuesta con g de x, y f de x más el creciente de x va a ser igual a la compuesta de h de g de x más el creciente de x. La siguiente diapositiva, por favor. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Ahí está. Bueno, ahora primero lo que hacemos es evaluar cómo está. Hablamos que como el creciente de x tiende a 0, pues aquí solamente sería h de g de x menos h de g de x, ¿no? Sobre el creciente de x, que también sería 0. Y esto nos da 0 sobre 0, que es indeterminado, ¿no? Entonces tenemos que hallar una solución para que no nos dé indeterminado el valor, ¿no? Entonces acá lo hacemos otra vez. Y multiplicamos por el conjugado de g de x más el creciente de x menos g de x, ¿no? Esto sería prácticamente multiplicar por 1, así que no afecta la expresión. Y aquí también podemos expresarlo de la siguiente manera, que quedaría como esto quedaría aquí. Podemos cambiar la expresión, ¿no? Pasar de al lado izquierdo y al lado derecho, ¿no? Como vemos aquí. Y no pasa nada, ya que realmente eso sería la multiplicación. No afecta a ninguna de las dos expresiones. Y ahora por regla de los límites, también podemos decir que el límite del primer valor por el segundo no afecta al producto, ¿no? Entonces podríamos expresarlo como límite del creciente cuando el creciente de x tiende a 0, de h de g. Bueno, aquí lo tienen, esto por el límite también de Prácticamente solo lo que hicimos fue que en el producto repartimos el límite en los dos valores, ¿no? Ahora, siguiendo la siguiente diapositiva, por Ya favor. voy. Sí. Ah, es que como que se me traba poquito. ¿Ya cambió? Todavía no, pero Ahí ahí está. está. Ay, ya me puse. Ahí está. Bueno, ahora, en la expresión anterior, ¿tú puedes regresar tantito a la anterior, por favor? Ya voy. Ahí está. Bueno, tenemos que esto de aquí, el segundo valor,
Como podemos ver al inicio, sería el límite del creciente de x cuando tiende a 0, de g de x más el creciente de x menos g de x sobre el creciente de x. Esto, si lo pueden identificar con el cociente de Newton, es casi lo mismo, solo que en vez de g teníamos f, ¿no? Entonces, simplemente esto se puede expresar como la derivada de g de x, ¿no? Y ya en la siguiente expresión, ahora sí, la siguiente, por favor. Tenemos ahora sí que sería lo que nos quedó anteriormente aquí, que todavía no lo hemos transformado por la derivada de g de x. Ahora el siguiente paso va a ser un poco complicado y sería un cambio de variable. Y sí, entre sí un cambio de variable, pero sabemos que el creciente de g sería igual a g de x más el creciente de x menos g de x. Esto sería el creciente de g aquí. Y g de x más, aquí solamente pasamos a los lados de derecha a izquierda. Y nos quedaría que g de x más el creciente de x sería igual al creciente de g más g de x. Entonces, para ver a dónde tiende el creciente de g, tenemos que si el creciente de x tiende a 0, entonces también g, el creciente de g va a tender a 0. Esto simplemente es este valor, ya que sabemos que esto vale 0, sería 0, g de x menos g de x igual a 0. Entonces aquí ya tenemos un cambio de variable y decimos que el límite cuando el creciente de g es igual a 0, cambiamos, sería h del creciente de g más g de x menos h compuesta con g de x sobre g de x más el creciente de x menos g de x por la derivada de x que ya la teníamos antes. Y esto también ya podemos igualarlo a que sería la derivada de h de g de x por la derivada de x, de g de x. Por lo tanto, ya tenemos la expresión completa. Espérame un tantito. No sé si lo puedas borrar. Bueno, aquí está la expresión completa, ya nos queda. Que por lo tanto, no sé si se pueda borrar. No sé cómo. Ya nos queda aquí la expresión final. Ponemos los 3 puntos que por lo tanto la derivada de h compuesta con g de x sería igual precisamente a la derivada de esto, ¿no? Esta expresión que tenemos aquí. Y tenemos que la regla de la cadena, pues sí, ya la demostramos y sí cumple, ¿no? Los requisitos. Ok. Ya, ahora paso al ejemplo, que es la siguiente. Ok. Ya. Entonces tenemos el ejemplo que es f de x es igual a 5 menos 6x a la quinta. Entonces, como ya vimos anteriormente, se compone de dos funciones. Y las primeras identificamos que es g y h. G es igual a 5 menos 6x, que es la función interior, y h es igual a x a la quinta, que es la función exterior. Ya teniendo esta, ahora vamos a sacar sus derivadas de cada una, que es derivada de h es igual a 5 de x a la cuarta, y derivada de g, que solo queda el menos 6. Entonces, ya descrita verbalmente, la regla dice que la derivada de la función compuesta es la función interior de g dentro de la derivada de la función exterior derivada de h, multiplicada por la derivada de la función interior g derivada de g. Entonces, entendiendo esto ya en el ejemplo, identificamos que el 5x a la cuarta, aquí se entiende, pero adentro está g. Entonces quedaría 5, paréntesis 5 menos 6x a la cuarta por la derivada de g, que quedaría menos 6. Después ya multiplicamos los cocientes, los términos, el 5 y el menos 6. Entonces quedaría derivada de f de x igual a menos 30. Es entre paréntesis 5 menos 6x a la cuarta. Y, eso no, eso todavía no. Entonces tenemos el ejemplo 2, que sería, este ya es como más, ya poniendo raíz, ¿no? Que sería coseno de x, raíz de coseno de x. Identificamos la interior y la exterior, que la interior es coseno de x y la exterior es raíz de x. Teniendo esto, primero, como está aquí hay una raíz, vamos a ocupar esta regla, ¿no? Que es raíz de a, m raíz de a la n, ¿no? Quedaría en fracción n sobre m. Entonces sería coseno de x sobre elevado a la 1 medio.
Sacamos las derivadas, que quedaría derivada de h es 1/2 por x a la menos 1/2, y derivada de g sería menos seno de x. Ya igual haciendo lo mismo que hace rato con la fórmula, nos quedaría 1/2 de x de coseno, 1/2 por coseno de x a la menos 1/2 por menos seno de x. Eso ya lo acomodamos conforme quedaría, ¿no? Coseno de x menos 1/2 por menos seno de x sobre 2. Entonces, eso nos daría de la siguiente: menos seno de x sobre 2 raíz de coseno de x. Y ahora sí ya. Gracias por su atención. ¿Quedó alguna duda o omitimos algo, profesora? Chicos, que si ustedes tienen una función f compuesta con g, la regla de la cadena nos dice que la derivada de f respecto de x se puede expresar como la derivada de f respecto de g por la derivada de g respecto de x. Como mi exposición. ¿Cómo su qué? Mi exposición, de hecho, mi exposición es sobre estos coeficientes de variación ligados. Aparece justamente lo que sus compañeros comentaban, un cambio de variable. Primero, entendiendo que es una función dentro de otra función, el cambio de variable sobre quién va a quedar, sobre g. A f la derivan primero respecto de g y después a g respecto de quién, de la variable x. Este cambio de variable, si ustedes lo están entendiendo desde esta forma de derivación, cuando integren van a hacer lo mismo. De hecho, la forma equivalente de esta derivada es la siguiente. La derivada de f respecto de x, si en vez de tener f yo le llamo u, algunos autores, de hecho a nivel bachillerato ustedes lo manejaban así, esta, bueno, aquí le llaman v, ya me acordé. V, la derivada de v respecto de u, derivada de u respecto de v. Esa es la forma que ustedes ocupaban en el bachillerato para entender la regla de la cadena, donde ¿quién va a ser u específicamente? G de x. Si aquí entienden que están haciendo un cambio de variable, cuando apliquemos la regla de cambio de variable para integración, vamos a entender que el método de cambio de variable es para integrar funciones compuestas. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto que acabo de mencionar? Simple como lo hemos estado viendo, como funciones trigonométricas, logarítmicas, solo son algunos ejemplos. La naturaleza también es tan compleja a veces que necesitamos funciones compuestas. Ahora usted me preguntaba, ¿existe composición dentro de otra función? Sí, sí existe. Existen funciones también como esta. Aquí tiene al menos dos funciones dentro de otra función. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, la función coseno, que tiene como argumento a la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. Esta está menos descabellada, se ve bien, se ve bien. Sí, yo he puesto otras peores también, pero vamos a empezar con estas porque voy entendiendo que todos vamos introduciéndonos poco a poquito. Esta es una de ese tipo de las que yo acabo de mencionar. ¿Quién es la función más interna? Y sí hay que tener cuidado, porque a veces en los métodos de cambio de variable para integración, no necesariamente se hace sobre la primera composición. Esta sería h de x. Es igual a x cuadrada más 1. ¿Quién sería g de x? G de x sería la raíz cuadrada de x. Y finalmente, ¿quién sería f? F de x es igual a coseno de x, compuesta 3 veces. Cuando lo vamos a ocupar para integración, sí es importante darnos cuenta cuántas veces la función está compuesta, porque en algunas ocasiones los cambios de variables se hacen sobre la primera composición, en algunos casos se hace sobre la segunda, e incluso en algunos casos se hace sobre la tercera composición. ¿Ok, chicos? ¿Cuánto sería la derivada de esta función de acuerdo a lo que acabamos de ver? La derivada de la función coseno respecto de x de coseno
raíz cuadrada de x cuadrada más 1, ¿cuánto sería? De acuerdo a lo que acabamos de ver. Es la derivada de la función f. ¿Cuánto vale la derivada de la función coseno? Menos Menos 1. 0. Con el mismo argumento, ¿ok? X De cuadrada acuerdo. más 1. Por la derivada de la segunda composición. ¿Quién dijimos que era la segunda composición? Raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ok, sería la derivada de la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale la derivada de la raíz cuadrada? Sería 1/2 por x. Bueno, Mm. sí, así lo puede poner mejor. Cuadrada más 1, ¿ok? Por la derivada de la función h. ¿Cuánto vale la derivada de la función h? 2x. Y para acomodar los términos, aquí sí voy a mencionar algo. Se ocupa la fórmula que ya habíamos visto previamente. Y late. Ah, bueno, yo con ustedes no la había visto, ya me acordé. Lo vi con otros compañeros. Pero esta sí la conocen. Significa inversa, logarítmica, algebraica, trigonométrica y exponenciales. De esta forma ustedes van a acomodar sus términos. Y si es cierto esto, entonces esta función, ¿cómo se va a acomodar? Primero la función 2x sobre 2 raíz cuadrada de x cuadrada más 1 que multiplica, bueno, el menos seno de raíz de x cuadrada más 1, es decir, lo siguiente. La derivada respecto de x de la función coseno de la raíz cuadrada de x cuadrada más 1 resulta ser igual a menos 2x sobre 2 veces raíz cuadrada de x cuadrada más 1 por el seno de la raíz cuadrada de x cuadrada más 1. 2 sobre 2, 1. Y nos queda únicamente que la derivada de esto vale menos x sobre raíz cuadrada de x cuadrada más 1 por el seno de raíz cuadrada de x cuadrada más 1. ¿Todos de acuerdo, chicos? Sí, maestra, nada más le puede regresar poquito a Ilate para